Tenía que ir a Efesios. ¿Cuántos han leído la carta de Pablo a los Efesios? ¿Qué hay? Ayer. Ok. Qué bien. Vamos a decir algunas cosas que tal vez usted nunca había escuchado con respecto a la fecha y con respecto al autor de la carta a los Efesios. Los manuscritos más antiguos, no los originales, porque los originales no existen, sino los manuscritos más antiguos, no contienen el nombre del destinante, ¿no? Del que envía la carta. Realmente no hay tal cosa como carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Lo que se cree es que esta carta fue una carta circular, una carta que corrió por todas las iglesias, pero desde luego a la hora de encontrarse o a la hora de ser entregada para manejarse dentro del canon, quien único tenía la carta era la ciudad de Éfeso, los creyentes de Éfeso. Y desde luego, pues por ser ellos los que poseían la carta, pues entonces se consigna a la ciudad de Éfeso. Hay algunos que inclusive alegan que Pablo no escribió esta carta, y ellos dicen que esta es una carta post-apostólica, es decir, una carta después de la vida de los apóstoles. Y la razón por la que ellos arguyen esto es porque ellos dicen que en la carta de los Efesios aparecen más de 40 palabras que no aparecen en los escritos paulinos, o sea, expresiones que Pablo nunca había utilizado aparecen en la carta a los Efesios. Por el otro lado, dicen que el estilo es un estilo lírico, poético, y la forma en que Pablo siempre escribía es argumentativa. Es decir, Pablo escribía una carta por lo general para manejar problemas, para discutir situaciones o para hacer lo que se llama en el campo teológico apologética, ¿no? Defensa de la teología, de la fe. Y la carta a los Efesios, usted la lee y es un documento poético teológico, o sea, no guarda esa relación. Otra de las cosas que se dice es que cuando usted compara la carta a los Efesios con la carta a los Colosenses, ¿cuántos han leído Colosenses y Efesios simultáneamente, por lo menos? Se darán cuenta que hay mucha similitud en el contenido teológico de Efesios y en el contenido teológico de Colosenses. Los textos se parecen mucho, y desde luego, pues, a estos que no están de acuerdo con la idea de que Pablo la haya escrito, dicen que esta carta es producto de un autor desconocido que conocía muy bien la teología de Pablo y que obviamente posterior utilizó la teología de Pablo para escribir. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos se inclinan a pensar que la carta es paulina, la mayoría. Inclusive los padres de la iglesia, los que tuvieron que trabajar con la cuestión del cierre del canon, ellos afirmaron y postularon que la carta era paulina. Y a la hora de fecharse, pues la carta se fechó para el año 61 o 62 después de Cristo. Básicamente la fecha en que la carta es fechada con el tiempo en que se escribió. Como hemos dicho, este es un documento teológico extraordinariamente compuesto. O sea, cuando uno lee la carta a los Efesios, uno descubre que aquí no hay alusiones personales, Pablo no está hablando de nadie,
Pablo no está mencionando situaciones, no está haciendo reminiscencias como en las otras cartas, que me acuerdo cuando fui a vosotros y volví por acá y les prediqué a ustedes y me acuerdo de aquella situación. Aquí simplemente lo que hay es todo un esbozo teológico desde que comienza hasta que termina. No hay tampoco reacciones a otros planteamientos, a lo que pudieran decir los gnósticos, a lo que pudieran decir filósofos. Los judíos no simplemente, en esta carta no se discuten doctrinas particulares ni se plantean situaciones de problemas algunos. La carta solamente esboza la doctrina teológica apostólica y se da simplemente como algo por sentado. Esta es la doctrina de la iglesia, esto es lo que creemos, esto es lo que postulamos, y ya necesariamente no hay forma y manera de que se pueda hacer. Otra de las cosas que dicen los que se inclinan a pensar que esta carta la escribe Pablo es que la comparación entre Colosenses y Efesios revela que la carta a los Colosenses se escribió primero. Y obviamente no hay ninguna duda de que Pablo escribió la carta a los Colosenses. Y al no haber ninguna duda de que Pablo escribió la carta a los Colosenses, lo que se postula y se plantea es que Pablo utiliza casi el 70-72% del documento de Colosenses, lo utiliza en Efesios, pero lo amplía. O sea, en lugar de reducirlo, él amplía. Es como si dijéramos un cantautor que haya escrito una canción, la guardó, la archivó y un día la saca para afuera y dice, oye, aquí en lugar de haber dicho esto, debía haber dicho esto otro, y hace su corrección. En lugar de utilizar aquí esta expresión, debió haber utilizado esta. Y eso es lo que muchos teólogos opinan, que Pablo tomó la carta a los Colosenses, que era más reducida, y desde luego envía esta carta circular a todos los cristianos y a todas las iglesias del Asia Menor de una manera mucho más ampliada, con un contenido mucho más rico. Por ejemplo, allá sí nos pueden comparar Colosenses capítulo 1, versículo 19, Colosenses capítulo 1, versículo 19, con Efesios capítulo 1 y versículo 23, mira cómo dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Ves? O sea, pero sin embargo, en Efesios capítulo 1 y versículo 23, encontramos que lo amplía, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, es como si Pablo hubiera desarrollado más la teología. En Efesios y en Colosenses la hubiese desarrollado, pero no la hubiera amplificado como la amplificó aquí. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, 21, encontramos también, Colosenses 1, 21, encontramos también una expresión más sencilla que está ampliada en Colosenses 2:12. Por ejemplo, aquí dice: y a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Simplemente lo dice de esa manera, ¿verdad? Pero cuando lo vemos en el 2:12 de Efesios, dice: sepultados con él en el bautismo. No, Efesios, gracias. Efesios 2:12. Efesios 2:12. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se da cuenta? O sea que en una lo dice, pero en el otro amplía el concepto, amplía la expresión. Lo mismo, para darte un último ejemplo, en Colosenses capítulo 4 y versículo 5. Colosenses 4:5 encontramos también otro de los datos que donde se nota esta forma y manera en que se amplió el documento. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo
el tiempo. Pero cuando lo vemos en Efesios capítulo 5,